Inguna es una banda de músicos en la cual interpretamos la tradición andina colombiana, bambucos, pasillos, guabinas y torbellinos, pero con un condimento y es el jazz y la música contemporánea. Fueron unos 5 años de investigación sobre nuestra música andina colombiana, investigación desde el pueblo, viajando a pueblos de Boyacá, de Cundinamarca, de Tolima, de Santander, para recoger información acerca de cómo estaba la tradición. Primera conformación en Medellín y ha venido evolucionando hasta este 2015, 8 años de tener este proyecto en el cual he compartido con muchos amigos y llegamos a la conformación actual, que es un sexteto, donde hay bandola colombiana, tiple colombiano, vientos, juega entre flauta y los saxofones, y el trío de jazz, piano, bajo, batería. Sonido Inguna. Digamos que es algo muy ecléctico, ¿no? Es una fusión de muchas cosas y también es como la experiencia personal de cada músico que va impregnada ahí, ¿no? Entonces tratamos de tomar lo que es nuestra visión de lo que es la música andina. Puede no ser una visión de primera mano, no puede ser no ser una visión académica directamente, sino sencillamente acercarse a esas músicas de la forma más espontánea y como con el mayor gusto que podamos encontrarle. Sin embargo es muy ecléctica, sí, yo le diría, hay mucha unión de muchos elementos y eso es lo más interesante del grupo. Lo que hace muy especial y lo que hace que sea único es la inclusión del tiple, de instrumentos clásicos tradicionales de la música andina colombiana, como lo es el tiple y como es la bandola andina, que le dan un color súper increíble. Son instrumentos que pueden funcionar en cualquier género y fusiones como estas demuestran que la música andina no solamente se remite a la zona andina y a los ritmos tradicionales andinos, sino que puede traspasar más allá, puede traspasar las fronteras. Para uno de músico, este es un espacio vital porque deja explorar sonoridades del instrumento, deja entender el instrumento y las músicas dentro de otros contextos, dentro de otras dinámicas, y también como esa exploración también lo enriquece a uno increíble, muchísimo como músico y como intérprete. Es una visión distinta de la música colombiana y una aproximación de la música colombiana con el jazz, y se me hace muy interesante todo lo que realiza en cuanto a nivel rítmico, a nivel armónico, melódico. También es una exploración muy importante en muchos aspectos y es una propuesta que va a romper esquemas.
trabajo andino, pero es muy experimental. Tiene mucho cambio de compás. Se trabaja, por ejemplo, lo que es los torbellinos, el 3/4, lo que es el pasille, pero fluctúa mucho en cambios de compás, que es 5/4, 7/8, 7/4. Era la energía, era la cosa musical violenta en el buen sentido, ¿no? Botando toda esa adrenalina que tenían esos músicos en un solo tema o 2 temas, creo que era lo máximo que podían tocar en ese momento, en esa audición, ¿no? Y llegaron a romperla. Sí, todavía me acuerdo de eso, o sea que fue muy impactante. Es una música urbana totalmente, porque esas son las historias que contamos. Nacimos en ciudad y pues contamos lo que vivimos en la ciudad a través de ritmos que no son de ciudad. Entonces la fusión va más allá de querer hacer las fusiones que se hacen, sino yo diría que es una función hasta muy orgánica de todo lo que representa la existencia, lo rural y lo urbano.